En este video vamos a dar una introducción de la gráfica de control para atributos y vamos a ver la solución de una de las primeras gráficas. Primeramente empezamos hablando de qué son los datos de atributos. Estos datos describen las características de calidad que son difíciles de cuantificar o medir con una variable continua. Frecuentemente, los atributos de interés son la ausencia o presencia de alguna característica de calidad, o si un elemento cumple o no cumple los requisitos. Los datos por atributos son aquellos que no se pueden medir. Por ejemplo, el número de fracturas de una pieza de cerámica, la presencia de imperfecciones en una superficie pintada y la ausencia o presencia de un componente en un conjunto. Esos son unos ejemplos. No se pueden medir, sin embargo, sí se pueden contar. Esos son los datos de atributos. Los siguientes términos se usan para describir los datos de atributos. No conformidad, también conocido como defecto, es una falla en una unidad individual. Por ejemplo, una prenda de vestir podía presentar decoloración, botones faltantes o puntadas imperfectas. En una unidad pueden existir más de una no conformidad. Unidad no conforme o unidad defectuosa. Cuando el producto no cumple con los requisitos a causa de una no conformidad, la unidad se considera como una unidad no conforme. Los datos pueden considerar solo uno de dos valores tales como pasa o falla, pasa, no pasa, presente o ausente. ¿Dónde vamos a utilizar los datos de atributos? Bueno, estos datos se utilizan para evaluar variables que no pueden medirse en una escala continua, como las características de calidad definidas como conforme, no conforme o conteos de no conformidades. Para las gráficas de control por atributos se clasifican en faltas de cumplimiento y unidades faltas de cumplimiento. Tenemos 4 tipos de gráfica: de oportunidad fija, gráfica C; de oportunidad variable, gráfica U; del tamaño de muestra, la gráfica NP; el tamaño de variable de la muestra, que es la gráfica P. Aquí vamos a medir los defectos y aquí los defectuosos. El gráfico P es una carta de control para la fracción disconforme. Se relaciona con la fracción disconforme de productos defectuosos producidos en un proceso de manufactura. Esta gráfica P también puede basarse en el número de unidades disconformes y por eso se utiliza la gráfica NP. Es decir, la P nos va a dar la fracción disconforme y la NP el número de disconformes que representa la fracción. Por otra parte, tenemos el gráfico C, que es la carta de control de disconformidades. Está diseñada para tratar situaciones donde es más conveniente trabajar con el número de defectos o disconformidades observadas. El gráfico U es la gráfica para el control de disconformidades por unidad. Es útil en situaciones en donde el número promedio de disconformidades por unidad es una base más conveniente para controlar el proceso. La primera gráfica que vamos a ver es la gráfica P. Se define como el cociente del número de artículos disconformes de la población y el número total de artículos que componen dicha población. Los artículos pueden tener diferentes características de calidad que son examinadas al mismo tiempo por un inspector. Si de casualidad el artículo no llegara a ajustarse al estándar en una o más de esas características, entonces se va a clasificar como unidad disconforme o artículo disconforme. La fracción disconforme generalmente se va a expresar con un decimal, aun cuando en ocasiones se usa el porciento de disconformes, que es 100% las veces de la fracción disconforme. Los principios estadísticos fundamentales de la carta de control tienen su base en la distribución binomial, que es pasa o no pasa. ¿Cuándo vamos a utilizar una gráfica P? Vamos a utilizar esta gráfica cuando se intente detectar si existen unidades no conformes y los tamaños de los subgrupos varíen. ¿Por qué vamos a utilizar una gráfica P? Porque va a determinar si un proceso está bajo control estadístico. Vamos a responder preguntas como, por ejemplo, ¿cambia la proporción de clientes insatisfechos en el tiempo? ¿Varía el porcentaje de bombillas eléctricas defectuosas ocasionalmente? ¿Es la tasa de defectos para las tarjetas de circuitos impresos constante en el tiempo? Los pasos para elaborar el gráfico P son 5.
La primera es la toma de muestras subsecuentes de n unidades. El siguiente paso, el paso 2, es calcular la fracción disconforme muestral, que es P con gorro. El tercer paso es determinar la P testada. El cuarto, determinar los límites de control superior, inferior y central. El quinto paso es graficar. Empezaremos con un ejercicio de ejemplo de un gráfico P. Un concentrado de jugo de naranja congelado se empaca en botes de cartón de 6 onzas. Estos botes se hacen en una máquina cortándolos de piezas de cartón y fijando un cuadro metálico en el fondo. Mediante la inspección de un bote es posible determinar si cuando se llena podría haber una posible filtración en las juntas laterales o alrededor de la junta del fondo. Un bote disconforme tiene un sellado incorrecto en las juntas laterales o en el cuadro metálico del fondo. Quiere establecerse una carta de control para mejorar la fracción de botes disconformes producidos por esta máquina. Para establecer la carta de control, se seleccionan 30 muestras de n igual a 50 botes, cada una en intervalos de media hora durante un periodo de 3 turnos en los que la máquina estuvo en operación continua. Estos son los datos que tenemos para este ejercicio. El número de muestras son 30. Este es el número de disconformes y recordemos que cada muestra es de tamaño 50. Ya tenemos estos mismos datos en Excel, que son con los que vamos a trabajar. Y vamos entonces a empezar con el procedimiento. Y el primer paso, que también lo copié por aquí, dice calcular la fracción disconforme. Bueno, el primero era la toma de muestras, que ya la tenemos, y calcular la fracción disconforme o P con gorro, que es igual a DI entre N. Por lo tanto, vamos a calcular la fracción disconforme. Y la fracción disconforme nos habla de DI. DI es cada número de botes disconformes entre N, que nos dice que es igual a 50 botes por muestra. Por lo tanto, yo le doy de la primera muestra, que es 12, entre 50. Y este valor lo vamos a recorrer para todos los casos. ¿Sí? Es la fracción disconforme, que es el primer paso. El segundo paso me dice que vamos a determinar P testada. Y P testada es la sumatoria de I igual a 1 hasta M de DI entre M por N. ¿Qué significa? Es la sumatoria de cada uno del número de disconformes entre M por N. M es de tamaño 30, que es el número de muestras, y N es la cantidad de botes que contiene la muestra. Muy bien, vamos a proceder a realizarlo. Muy bien, para calcular P testada, tenemos por aquí que va a ser la suma de las DI, de las 30 muestras, entre M, que son 30, por 50, que es el número de botes. Vamos a inmovilizarlo porque es un valor que va a ser el mismo para todas las muestras. Este va a ser el límite central de nuestra gráfica. Y si nosotros le damos el doble clic, ya tenemos para las 30 muestras. El siguiente paso, según el procedimiento, es calcular los límites de control superior e inferior. Vamos a hacerlo. Puse por aquí las fórmulas para estos límites para que se nos haga más fácil. Y bueno, vamos a calcular el límite de control superior, que va a ser igual a la P testada, más, voy a abrir un paréntesis porque viene una multiplicación de 3, en la casilla de números, más la multiplicación de 3 por, fíjense bien, 3 por la raíz. ¿La raíz de quién? La raíz, nuevamente,
abro paréntesis porque es el numerador de P por 1 menos otra vez P, vuelvo a seleccionar, cierro el numerador y lo divido entre n. N quedamos que da igual a 50 botes. Y entonces cierro mi raíz y cierro mi ecuación. Y el primer resultado que tenemos del límite de control superior es 0.4102 y fracción. Para el límite de control inferior, la fórmula es la misma, pero ahora con signo de menos. Va a ser igual nuevamente a P testada menos, y voy a abrir paréntesis porque voy a multiplicar 3 por la raíz, 3 por raíz de quién, voy a abrir otro paréntesis por el numerador de la raíz, de P testada otra vez, por 1 menos P testada otra vez, cierro el numerador, dividido entre n, que son 50, cierro la raíz, cierro la multiplicación y le doy Enter. Una vez que ya tengo esos dos valores, voy a quitar esto de aquí, porque esto solo lo puse como base, lo selecciono, le doy doble clic y me voy para todas las muestras. Para realizar la gráfica, vamos a seleccionar estas 3 columnas que calculamos. Nos vamos a insertar, gráfica de líneas, la que ustedes gusten, la seleccionamos y por aquí vamos a tener la gráfica P. ¿Qué observamos? Bueno, pues es evidente que nuestro proceso no se comporta bajo control estadístico. ¿Por qué? Porque vamos a tener por aquí dos causas que se le atribuyen a algún tipo de evento. Se salen de los límites de control y si recordamos podemos tener hasta 3, pero si al analizar nos damos cuenta que corresponden o son errores del proceso, pues estamos hablando de que no hay control estadístico. En este caso de los ejercicios que nosotros no conocemos o no podemos investigar las causas porque la gráfica no se hizo en tiempo real, entonces concluimos con un punto que esté fuera que el proceso no se comporta estadísticamente. Estos puntos fuera de límites nos hacen que nuestro proceso no esté controlado y pues ya está por demás analizar corridas, tendencias, adhesiones. ¿Qué se debe de hacer cuando ocurre esto en un proceso? Bueno, ir al día en que ocurrió la falla, que ocurrió la falta, ir al proceso, ir al lote de producción, averiguar y ocupar el resto de las herramientas de control estadístico de procesos para corregir ya no la falla en este momento, sino para evitar que vuelva a ocurrir y lograr que en otro periodo de análisis se mantenga el control estadístico del proceso. Bueno, esta es la primera gráfica para atributos, que es la gráfica P realizada en Excel. Espero que les sirva.